Están viendo ya la presentación, ¿cierto? Ya la vemos, sí. Listo. Bueno, entonces, buenas tardes. Gracias por asistir a esta sesión. Eh, yo soy Carlos, soy ingeniero químico de la universidad. Hace como 3 años y medio estoy trabajando con el equipo de transferencia en este tema de protección de tecnologías y, digamos, apoyo para buscar financiación para desarrollos y finalmente, digamos, buscar una transferencia efectiva de las tecnologías. Particularmente pues una de mis funciones principales y que he aprendido mucho en este tiempo es a buscar información en general, particularmente en patentes, que es de lo que les voy a hablar más el día de hoy, pero en general la idea es buscar información en muchas fuentes, ¿vale? Pues porque no todas las tecnologías o innovaciones que se encuentran en el mercado están patentadas, no todas las patentes que están solicitadas se convierten en productos en el mercado. Sin embargo, en las patentes hay un cúmulo de información muy importante y que vale la pena tener como referencia siempre, sobre todo, digamos, bueno, en particular para ustedes ahorita que están haciendo proyectos en el taller de proyectos interdisciplinarios, porque pues digamos que un componente fuerte que debería estar presente, por lo menos desde mi punto de vista, en todos los proyectos de ustedes, es un componente técnico que por supuesto va a estar envuelto en un contexto social, en un contexto económico, pero digamos que lo que se busca eventualmente es una solución a un problema que puede llegar desde lo técnico. Y muchas veces esa solución desde lo técnico también soluciona problemas en otros, digamos, en otras dimensiones. Entonces, esta charla la denomino uso y consulta de patentes. ¿Qué soluciones existen para mi problema técnico? Es decir, lo que yo estoy tratando de que se infiera de ese título es que en las patentes voy a encontrar otras soluciones para el mismo problema que yo estoy tratando de resolver. Y en esas otras soluciones también puede caber una solución que ya se me haya ocurrido a mí y que yo quiera validar, ¿vale? Entonces, los objetivos de esta charla en particular son identificar la importancia de consultar e incluso usar patentes en sus proyectos del TPI, establecer algunas definiciones importantes del mundo de las patentes, justamente para saber cómo se consulta y cómo incluso se pueden llegar a usar esas patentes, entendiendo algunos de esos conceptos. Conocer la información contenida en un documento de patente, aprender algunos tips para hacer mejores búsquedas de información y reconocer la importancia de las patentes en procesos de innovación. Para alcanzar esos objetivos, digamos que son, digamos, bastante ambiciosos para una presentación de algo de más de una hora, yo les voy a hablar de qué se patenta, qué no se patenta o qué no se puede patentar, qué información hay en la página principal o portada de una patente. Y digamos, para esto les traigo un ejemplo de una patente de Estados Unidos, porque en las patentes colombianas no existe esa portada. La información está organizada de otras maneras, o sea, se puede acceder a la misma información, pero no va a estar organizada como en estas patentes que sí tienen portada, digamos, las patentes chinas, europeas, Estados Unidos, Brasil, México, tienen portada solicitudes de patente. Las solicitudes de patente del PCT, que es un tratado de cooperación internacional, también tienen portada. Y la información que iría en esa portada en las patentes colombianas también se puede encontrar, pero está, digamos, distribuida en otros sitios. Entonces les voy a hablar un poco de esa información. Les voy a hablar de la clasificación internacional de patentes, que es un campo importante, interesante y muy útil para hacer búsquedas de patentes. Les voy a contar algo de dónde buscar esas patentes.
Les voy a contar de esa información que hay en las patentes, a dónde nos lleva, porque normalmente uno espera que la información no es un fin, sino un medio, entonces va a ser un medio para llegar a otra información y eventualmente a toma de decisiones. Y al final, una sección que llamo No traguemos entero. ¿Listo? Para que sean un poco críticos y analíticos frente a la información que encuentran, no solo en las patentes, sino en otras fuentes de información. Bueno, entonces lo primero que les voy a contar es qué es una invención. De acuerdo con la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aquí en la referencia dice WIPO en inglés, World Intellectual Property Organization. Entonces, una invención es un producto o un proceso que proporciona en general una nueva forma de hacer algo o ofrece una nueva solución técnica a un problema. Entonces, de ahí la introducción que les estaba haciendo hace un momentito con el de las soluciones técnicas de los proyectos del TPI. Es decir, no quiere decir que ustedes vayan a generar invenciones necesariamente. Digamos, es una posibilidad, pero no es un compromiso. Pero sí quiere decir que en las patentes o en las solicitudes de patente, uno puede encontrar invenciones, puede encontrar soluciones técnicas al mismo problema que uno se ha planteado. ¿En forma de qué? De productos y de procesos. ¿Listo? Entonces, ahí ya les he mencionado varias palabras que son importantes y que es importante como tener muy claro desde el principio. Una solicitud de patente arranca cuando yo radico unos documentos técnicos y legales ante una oficina nacional de patentes, y una patente es cuando esa solicitud ha sido evaluada y se considera que que cumple unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Esos tres que están ahí: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Entonces, yo les voy a estos ejemplos y estas características, aunque aplican para la mayoría de partes, yo me refiero solamente a Colombia. Estas características las evalúan en la Superintendencia de Industria y Comercio. En la Superintendencia de Industria y Comercio hay una sección que se llama Dirección de Nuevas Creaciones, que corresponde a lo que se conoce normalmente como Oficina de Patentes Nacional. Ustedes, digamos, lo habrán escuchado como la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Allá sí se llama así, acá se llama Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, básicamente yo puse este dibujo acá, no solo porque me gustan los Simpsons, sino porque me parece un bonito ejemplo para explicar algunas de las cosas que se pueden o no patentar en Colombia. Entonces, si ustedes se fijan, Homero está mostrando un dibujo de un tarro de la basura que está, digamos, como todo pandeado, pero que gracias a eso funciona para enderezarle la columna a una persona, ¿cierto? Es decir, es un producto que está causando una solución a un problema técnico. Y pues podría decirse que de manera novedosa, porque probablemente en ninguna parte utilizan un tarro de la basura para hacer terapias de quiroprácticas. Entonces, lo que les quiero mostrar con este dibujo es que él no solamente está tratando de proteger una idea con esa patente pendiente, él está patentando o solicitando una patente sobre una materialización de la idea, ¿ya? Es decir, él ya tiene o un prototipo del tarro o al menos tiene unos cálculos o unos planos o un dibujo de ese tarro que tiene una forma específica que le está dando la curvatura a la columna que se necesita. Entonces, no es la idea de un tarro, es la materialización del tarro, lo que se describe en un documento de patente que eventualmente uno presenta ante la oficina de patentes. Entonces, sin embargo, y también por eso me gustó este dibujo para mostrar el ejemplo,
él no puede patentar el tarro porque el tarro ya existe. Él lo que patentaría es un uso del tarro, un segundo uso del tarro. El primer uso sería como un receptor de basura, de desperdicio, de residuos, y el segundo uso sería el de justamente arreglarle, servir como para fisioterapia o para tratamiento de la columna. En Colombia no se pueden patentar los usos, pero en Estados Unidos sí. Entonces, eso sería lo que él potencialmente podría proteger como patente, en este caso, ¿ya? Porque el tarro ya existe, el tarro no es nada nuevo, lo que sí está haciendo es darle un uso diferente al tarro. Entonces, en Estados Unidos eso sí se podría patentar, en Colombia no, ¿vale? Bueno, entonces hablábamos de productos y procesos. Entonces, yo les voy a mostrar este ejemplo. Les voy a mostrar un videito muy corto y quiero que le presten mucha atención a la información que hay en el video, ¿vale? Porque del video, pues, del video vamos a mirar un ejemplo. A ver. Listo. Están viendo ya la pantalla de YouTube, ¿cierto? For people who constantly drop their phone, a German student may have come up with a solution. An active damping foam case has built-in sensors and 8 springs that look like hooks. The sensors can automatically detect when the phone is in free fall, and then deploy the springs to catch the phone when it hits the ground. The designer Philipp Frenzel, a student from Ulm University in Germany, calls his invention an airbag for smartphones. Each corner has 2 springs, but it is currently unknown what measures are in place to stop the case from activating accidentally. A video shows the phone bouncing harmlessly after the user drops it. After picking it back up, the user can simply fold the springs back into the case so it's ready for the next drop. Frenzel won the top award from the German Society for Mechatronics for his phone case, even though the design is still a prototype. Se alcanzó a escuchar más o menos, ¿cierto? Más o menos, había algo de eco al principio, pero sí. Bueno, y más o menos de lo que alcanzaron a ver y a escuchar, ¿qué información utilizarían para buscar esa patente? Digamos, ahí les boto una pista. Ese desarrollo está patentado. ¿Cómo haríamos para buscar esa patente? Pues uno empieza por el país, ¿no? Y decía que era de Alemania, entonces supongo que uno puede encontrar una página que tenga las patentes de Alemania. Sí, señor, eso puede ser una idea muy buena. Sin embargo, yo le voy a ahorrar algo de tiempo. Porque, digamos, en Google Patents están las patentes de Alemania, también las de Estados Unidos, también las de otros países. Pero sí, digamos, hace unos 20, no, yo creo que menos, pongámosle, hace unos 5 años, esa que usted está diciendo hubiera sido la forma más eficiente de buscar esa patente. Pues porque justamente cada oficina tiene su base de datos. Pero entonces hay un inconveniente, ¿no? Y es que para buscar en la base de datos de Alemania, tocaría buscar en alemán. Pero digamos bien, o sea, realmente me parece una muy buena sugerencia. Esa es una manera de hacerlo. Y digamos que buscaría, bueno, ya sabemos que está en Alemania. ¿Qué más? ¿Qué más buscamos? ¿Qué les ocurre? ¿Una palabra que caracterice a eso? ¿Qué es eso? Yes. Como case against drops. Listo. Bien. Miramos a ver qué pasa. Bueno. Pongámosle otra palabra chévere, a ver si... Listo. Entonces, fíjense que, pues digamos, le puse el celular ahí, lo ayudé un poquito y ahí justamente está
una página en donde efectivamente encuentro información. Fíjense, por ejemplo, aquí otra forma en la que lo describen, un airbag para móviles. Entonces, airbag, mira, aquí también dice, estudiante alemán inventa un airbag para su celular. Entonces, fíjense que ahí se empieza un poquito a construir, basado en esa información, lo que yo puedo encontrar. Digamos que hay otra cosa, y es, aunque pues obviamente yo no esperaba que ustedes la agarraran así de rápido, pero digamos que está el nombre del tipo. Se llama Philip Frenzel, ¿cierto? Aquí me está diciendo, mire, no se escribe así, se escribe así. Entonces yo cambio esto. ¿Listo? Y empiezo a encontrar mucha más información. Pero entonces lo que estamos buscando es la patente, ¿cierto? Como es Google, fíjense que yo tengo que empezar a utilizar muchas palabras para que me empiece a cerrar la búsqueda, ¿ya? Sin embargo, en Google Patents no necesito tantas. En Google Patents, con estas dos, probablemente encuentre lo que estoy buscando. Entonces, fíjense que con el nombre de la persona y la palabra teléfono, incluso fíjense que ni siquiera me está buscando la palabra cell phone completa, él de una vez me está mostrando la patente, ¿ya? Lo importante que es tratar de tener palabras que sean muy clave, no solo del lado técnico, sino justamente de lo que está rodeando a la tecnología. Y en este caso, el inventor es una palabra muy clave, porque si ustedes se fijan en todas las noticias decía estudiante alemán, sí, se referían a él, o sea, se refieren al inventor como alguien importante para esta tecnología. Entonces, fíjense que es una forma muy directa de llegar ahí. Entonces, voy a volver a la presentación para mostrarles justamente un poquito algo de esa patente. Entonces, en ese documento de patente hay una información técnica que es muy difícil encontrar en un artículo científico. Primero, porque al ser un aparato, un dispositivo, un gadget, como lo quieran llamar, es poco probable que haya un artículo científico hablándome de esta solución. Y segundo, porque por ejemplo ese nivel de detalle que está en las figuras o en la descripción de las figuras, como está a la derecha en ese listado de partes, es mucho más fácil encontrarlo en una patente que en un artículo de invención, que en un artículo de investigación, perdón, un artículo científico. Entonces, fíjense el nivel de detalle con el que me está mostrando esto, me está mostrando incluso cómo funciona, cómo se ve cuando está desplegado. Seguramente me muestra cómo se utiliza, o me cuenta cómo se utiliza. Pero si ustedes se fijan en el título de la patente, que es lo que está arriba de la diapositiva, en ninguna parte me están hablando de case, que en efecto es una palabra importante, tampoco me están hablando de cell phone, están utilizando otras palabras. Entonces, un poco traigo este ejemplo para que ustedes se fijen cuando estén buscando información, sea en artículos, sea en Google, sea en libros, sea en patentes, tengan en cuenta también el uso de los sinónimos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, mencionaron la palabra drop. Aquí mencionan es fall, pero en efecto son sinónimos. Por ejemplo, no mencionan la palabra phone o cell phone, mencionan la palabra mobile, ¿ya? Y mobile terminal device. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta cuando estén buscando información, que digamos puede que en el título no sea representativo, de pronto el resumen sea un poco más claro. En el segundo renglón ven el número de la patente y terminan en la letra A. Cuando termina en la letra A, quiere decir que es una solicitud de patente. Cuando termina en la letra B, quiere decir que es una patente concedida, ¿vale? O sea, digamos, esto, así como en el caso de Homero Simpson, sería una patente pendiente, ¿sí? Todavía está en trámite, todavía están evaluando en la oficina si esto tiene novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, ¿vale? ¿Quién evalúa eso? Una persona, un experto en la materia.
¿Quién puede ser un experto en la materia en este caso específico de este dispositivo? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Quién podría ser un experto en esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué profesión se les ocurre que podría ser una persona que evalúe esta tecnología en particular? Diseñador industrial y un ingeniero electrónico. Exacto, por ejemplo, un diseñador industrial, por ejemplo, un ingeniero electrónico, por ejemplo, un ingeniero mecatrónico. Fíjense que incluso en la parte final del video, cuando lo corté, dice que el hombre, el inventor, se ganó un premio por la Sociedad de Mecatrónica de no sé qué. ¿Por qué un ingeniero mecatrónico? Y digamos, también me hice esa pregunta, aunque pues para los mecatrónicos debe ser muy obvio, pero para mí no. Claro, porque esto tiene un sensor que detecta la caída y hace que se despliegue pues el amortiguador este. ¿Por qué un diseñador industrial? Porque probablemente el diseñador industrial es el que piensa en cómo estas aletas se abren, cuál es el ángulo que tiene que tener, cuál es la resistencia de ese material, qué forma debe tener eso para que cuide toda la carcasa del celular. ¿Por qué un electrónico? Pues justamente también porque hay un sensor y hay un componente electrónico que hace que se despliegue el aparato. Entonces, sí, efectivamente, una de esas posibilidades podría ser el que evalúa esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una evaluación subjetiva. ¿Contra qué se evalúan las patentes o contra qué se evalúan esas características para que consideren una patente? Contra lo que hay publicado en otros documentos. ¿Qué otros documentos? Patentes, artículos, libros, productos que haya, digamos, comercializándose en eBay. Si alguien en eBay encuentra esto antes de que esto lo soliciten la patente, pues pierde la novedad porque quiere decir que eso ya existía, ¿vale? Entonces, en esa patente, fíjense, y traigo este ejemplo porque lo que se protege particularmente es una carcasa para un dispositivo electrónico. Entonces, aquí lo que se está protegiendo sí se parece mucho más a lo que estaban hablando ahorita cuando hablaban de un case, una carcasa para un dispositivo electrónico que se caracteriza por tener unas partes. ¿Cuáles son esas partes? Una unidad de amortiguación, un elemento de amortiguación, un resorte, un amortiguador, un sensor y una unidad de liberación. Entonces, fíjense que si hablamos de productos y procesos que se puedan patentar, esta carcasa hace parte del grupo productos, ¿vale? Este siguiente ejemplo también es una solución para el mismo problema. Sin embargo, es una solución diferente. ¿En qué consiste esta solución? O más o menos lo que está escrito en ese dibujo es lo que está abajo a la derecha, dice elementos de propulsión que operan para propeler o expeler un gas desde el dispositivo portátil para reducir la velocidad mientras viaja hacia una superficie de impacto. Eso quiere decir, más o menos es casi como un avión, como una nave espacial parecida a estas del SpaceX que aterrizan en vertical gracias a un sistema que reduce la velocidad a medida que se va acercando al suelo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso sí se puede hacer? Esto sí es posible tener una carcasa o incluso un dispositivo móvil, porque pareciera que en este caso no es una carcasa, sino es el mismo teléfono o aparato el que tiene los propulsores. ¿Eso se puede? Pues yo diría por ahora que no. Digamos, no sería muy práctico, no sería muy costo efectivo, el otro es mucho más sencillo. Sin embargo, es una solución para resolver el mismo problema y es una solución que también está patentada y que también está concedida, ¿vale? Entonces, para que ustedes se den cuenta que la concesión de la patente no evalúa en términos de factibilidad, ¿no? Evalúa simplemente si la solución propuesta es novedosa, no es obvia, que es a lo que se refiere el nivel inventivo, y tiene aplicación industrial.
Eso de no es obvia, por ejemplo, en el caso anterior sería, no es obvia para el mecatrónico que está evaluando esto, o para el electrónico, para el diseñador industrial. O sea, ese diseñador industrial no encontró nada parecido a esto y determinó que eso no era obvio. Lo mismo en este caso. La persona que esté evaluando esto, que probablemente pueda ser también un mecatrónico, electrónico, de pronto alguien de esa formación, también evaluó que esto no era obvio y que era novedoso, entonces lo concedieron. Esta patente es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. ¿Qué protegen esta patente? Y por eso lo traje como un ejemplo alternativo. Esta patente no protege un aparato, no protege un producto, sino un proceso. Un proceso descrito como un método. Entonces, fíjense que en este caso es un método para proteger un dispositivo portátil que incluye una bolsa de aire desplegable. Y este método en particular se caracteriza por unas etapas. Las etapas son, primero, determinar si el riesgo de daño al dispositivo portátil por el impacto excede un umbral de daño, para que si excede el umbral de daño, alterar la orientación del dispositivo y luego desplegar el airbag antes del impacto. Yo, digamos, leo esto, me parece, digamos, poco factible justamente porque es diferente, digamos, un aparato o un vehículo que está aterrizando desde el espacio, que tiene suficiente tiempo como para alterar una orientación y desplegar un airbag, a un dispositivo móvil que por mucho durará cayendo un segundo y medio para que pasen todas estas cosas. Entonces, probablemente esto sea un producto que, por lo menos por ahora, no creo que llegue al mercado y que si llega al mercado, pues será algo con un costo difícil de acceder. Listo, entonces, productos y procesos. ¿Qué no se puede patentar en Colombia? No se pueden patentar especies naturales, especies, por ejemplo, un descubrimiento, ¿no? Descubrimos un animal que está en el Amazonas que no había sido descubierto antes. Eso no se puede patentar. Descubrimos una sustancia, no sé, parecida a la sacarosa que se encuentra en la fruta, en el árbol de pan, bueno, no sé, cualquier boba. Eso no se puede patentar porque eso está en la naturaleza, ¿ya? Lo que se podría patentar, por ejemplo, sería el método de extracción de esa sustancia. Ese sí, porque pues ya es un proceso que hay que hacer sobre el elemento para extraer una cosa. Pero la sustancia como tal se encuentra en la naturaleza, por tanto es un descubrimiento y no sería patentable. La imagen de arriba a la derecha es una mina antitanques. Ese la puse como ejemplo porque no se pueden patentar en Colombia elementos que atenten contra la seguridad nacional o la moral. Digamos, fue el mejor ejemplo que me encontré, pero pues pueden haber muchos otros más. Por ejemplo, ¿qué podría atentar contra la moral? Una nueva droga psicoactiva, por ejemplo. Eso no se puede patentar porque atentaría contra la seguridad de las personas, ¿ya? Ese también es un ejemplo de algo que no se podría patentar. Abajo a la izquierda es una foto de un modelo matemático, en este caso es un modelo epidemiológico del COVID. El modelo matemático no se puede patentar. Si con el modelo matemático yo hago una solución tecnológica, por ejemplo, no sé, basada en este modelo, voy a manipular los semáforos para que actúen de tal forma que no haya aglomeraciones en ciertos espacios, ¿sí? Por decir alguna cosa loca. Eso se podría patentar, pero como tal el modelo matemático no sería patentable. Ya las ecuaciones que representan el modelo, eso no se puede patentar. La imagen de abajo a la derecha se refiere a un método de tratamiento. Entonces, es un método de tratamiento de quimioterapia. En particular, si ustedes ven en esa foto, ven allá unos aparatos que están, digamos, manipulando la concentración, por ejemplo, de unos químicos que le están inyectando a esta paciente. Eso, por ejemplo, ese aparato sí se puede proteger, claro, la forma en cómo fluye eso dentro de las mangueras y cómo se mezcla podría ser,
pero el método de tratamiento no se puede patentar porque digamos, coartaría el ejercicio médico, ¿ya? Y es, por ejemplo, en este caso que es de quimioterapia, el oncólogo el que decide cómo se le pone el tratamiento al paciente, cuánto tiempo, cuántas horas, cuáles componentes, ¿ya? Si esto estuviera patentado, le dirían al médico, oiga, es que esto se pone durante 2 horas por 4 días a la semana, con intervalos de una semana sí, una semana no. Eso no se puede hacer porque es una decisión del médico, quien debe, eh, como, quien debe, pues, valga la redundancia, decidir sobre cómo administrar ese tratamiento a los pacientes. Entonces, esos son ejemplos de cosas que no se pueden patentar. Otro ejemplo es como el que les estaba mostrando arriba con el tarro. No se pueden patentar los usos en Colombia, ¿vale? O sea, es decir, si yo, por ejemplo, tengo un medicamento, digamos, el caso que más sonado de los segundos usos es el del Viagra, que era un medicamento para el corazón, me parece, y luego le encontraron este nuevo uso para la disfunción eréctil y tal. Eso eventualmente lo patentaron en Estados Unidos, pero en Colombia no se hubiera podido patentar porque era un segundo uso de la misma molécula, ¿ok? Pregunta, Sí, ¿yo puedo patentar algo fuera del país como colombiano? sí, señor. Buena pregunta y bueno, digamos que me parece chévere abordarla de una vez acá. Uno puede patentar, uno patenta, digamos, de manera independiente, donde es nacional. Es decir, usted como colombiano puede patentar solo en Colombia si lleva el proceso usted. Si usted quiere patentar afuera su invento, tiene que contratar a un nacional extranjero, a un nacional de ese otro país en el extranjero, perdón, para que lleve por usted el proceso. Es decir, usted sí puede patentar, usted sería el titular de esa patente, pero el proceso lo tiene que llevar alguien más, ¿sí? Y ese alguien más es un apoderado que usted contrata en ese otro país. Pero sí, sí puede patentar en el extranjero. Creo que eso se debe al Acuerdo de París, si no estoy mal, que es un acuerdo internacional de propiedad intelectual. Hay unas herramientas para facilitar la protección en el extranjero, que es, por ejemplo, la solicitud PCT. Entonces, espérese, bueno, ahorita les muestro. Esta patente de este muchacho alemán la carcasa del celular, él la solicitó primero en Alemania, ¿vale? Luego entró al PCT. Ese PCT le permite extender un tiempo la posibilidad de entrar en otros países. Con ese PCT, él entró a Estados Unidos y creo que por tiempos yo diría que no va a entrar a ninguna otra parte más. Pero entonces lo que le permitió ese PCT es tener más tiempo para él decidir. Si él no hubiera entrado al PCT, tendría más poquito tiempo y también hubiera podido entrar a Estados Unidos. Pero entonces lo que le permite el PCT es como tener la posibilidad de alargar el tiempo para tomar decisiones, para juntar de pronto el dinero de poder entrar a otros países, porque digamos eso que usted pregunta va con unas responsabilidades y es que en cada país el proceso cuesta un dinero. Y si usted tiene que contratar a alguien que lleve por usted el proceso, pues cuesta otro dinero más. Pero digamos que sí, o sea, sí, sí se puede hacer. ¿Y de qué depende eso? Pues de si su mercado no está aquí, sino en Estados Unidos o en China, pues tratar de patentar en donde esté ese mercado. Bueno, y entre otras cosas, ¿no? El mercado un factor importante, pero no es el único. Bueno, entonces yo les traje esta patente y fíjese que, por ejemplo, esta patente me sirve para el ejemplo que usted está diciendo porque esta patente es de un colombiano, pero la patente es en Estados Unidos. Entonces, esta patente ustedes la deberían reconocer como la patente de la panela que ha estado por ahí en las noticias mucho por estos meses. Yo lo traje porque pues me parece un ejemplo que es bien, bien interesante y porque es una primera página de patente muy completa en donde yo les puedo mostrar las diferentes partes que tiene. Entonces, a la izquierda en el número 12 está el nombre del lugar en donde está solicitada esta patente, que es Estados Unidos. A la derecha, en el número 10 arriba, encontrarán el número de patente y como se pueden dar cuenta, está acompañado de la letra B,
que quiere decir que esa patente en Estados Unidos ya está concedida. Si ustedes piensan, la patente en Colombia está en trámite. Entonces, fíjense que cada oficina lleva esta evaluación de manera independiente. En el número 54 a la izquierda está el título de la patente. Entonces, fíjense que habla de un método para procesamiento de caña de azúcar en crudo o en bruto para maximizar la preservación de policosanoles durante la producción de un jugo basado en caña de azúcar natural. El solicitante es el señor Jorge Enrique González, colombiano, y el titular, que está en el 73, el ASIGNI, es una empresa que se llama The Cane Juice Company. Entonces, ¿qué se puede inferir de esa información? Que el señor Jorge Enrique trabaja en The Cane Juice Company, o que es el dueño de The Cane Juice Company, y él le cedió sus derechos a la compañía para que la compañía sea la que se encargue de todos los trámites de la patente, ¿ya? Bueno, más abajo dice el número de aplicación, que no es tan importante, y en el 22, abajo a la izquierda, dice que esa patente fue radicada el 17 de octubre del 2018. Arriba a la derecha en el 45 ven la fecha de patente, 3 de diciembre del 2019. Eso quiere decir que en esa fecha concedieron la patente. Fíjense que es casi un año larguito más, un año larguito después de haberla radicado, la concedieron. Y ahí a la derecha hay una información que es muy interesante y que justamente por eso también vale la pena consultar en patentes, y son las referencias citadas. Si ustedes llegan dentro de las búsquedas que hagan para sus proyectos del TPI, encontrarse una patente que les sirva, también revisen las referencias, porque puede que en esas referencias encuentren tanto patentes, como está ahí, fíjense que dice documentos de patentes de Estados Unidos citados, como otras publicaciones. Y en ese otras publicaciones hay un artículo, parece publicado como del 2013, en donde le muestran a uno el DOI y el número completo del artículo. Entonces, fíjense que en las patentes es muy común ver citas de artículos y de patentes. Entonces, por eso también se vuelven documentos muy interesantes para publicar, porque muchas veces desde la investigación y desde la academia se usan mucho los artículos y poco las patentes, pero las patentes también tienen una información técnica que es muy interesante. Fíjense, por ejemplo, en la patente del dispositivo alemán hay un nivel de detalle muy interesante que para un diseñador industrial, para un mecánico, para un mecatrónico, para un electrónico, pues hay una información ahí seguramente suficiente para decir, oiga, yo también puedo hacer eso, ¿sí? Y de eso se trata un poquito, pues, consultar estos documentos. La información que está abajo se refiere justamente a la persona que está llevando el proceso por el señor Jorge González en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Entonces, el 74 dice Attorney, Agent or Firm, es una firma de abogados o una agente de patentes o un abogado que se llama Glenn Gold, que está llevando el trámite por el señor allá en la oficina. Esta también hace parte de la primera página, sino que me tocó partirla en dos porque si no quedaba muy estrecha y no se veía bien. Pero entonces, a la derecha, arriba, encuentran el resumen, muchas veces mucho más sustancioso que el título. En el resumen sí van a encontrar palabras que están mucho más relacionadas con lo que se refiere la patente. En los patentes de productos y procesos, menos en las de química, menos en las de, por ejemplo, patentes mediadas por computador, van a encontrar dibujos como este que está ahí. Fíjense que es un dibujo para los ingenieros químicos, es un dibujo muy clásico, como de un diagrama de proceso, en donde le muestran a uno ahí que cada cajita corresponde a un equipo o a una corriente de flujo que tiene una materia en particular, o una materia prima, un producto, un subproducto, bueno. En las patentes de aparatos también van a encontrar cosas así, como en la del dispositivo justamente. A la izquierda, en el 51, 52 y 58, encuentran un campo en donde las patentes le llevan algo de ventaja a los artículos.
y es que las patentes están clasificadas por sectores tecnológicos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la solución que están proveyendo o al problema que están queriendo solucionar o a los componentes que la caracterizan o a las etapas que incluyen, se van a clasificar en cierto paquete de tecnologías. Entonces, fíjense que esta dice clasificación internacional ahí en el 51, la clasificación es A61K36899 y A61K31045. ¿Listo? Entonces, ya les voy a hablar de qué es esa clasificación. La clasificación internacional de patentes se divide en esos grandes grupos. Entonces, para aquellas personas, bueno, ahí más o menos se van a ver identificadas la mayoría de las personas que están viendo el TPI, porque hay en el H habla cosas de ingenieros electricistas, en el G en física va a haber cosas pues que le pegan en general a todas las ingenierías, pero va a haber muchas cosas, por ejemplo, de electrónica. En el F está la ingeniería mecánica. En el E es Fixed Constructions, ahí se pueden encontrar cosas de ingeniería civil fácilmente. En el C, pues, es química y, claro, los ingenieros químicos, por lo menos yo soy un ingeniero químico que no sabe tanto de química, pero más o menos entiende uno cosas, entonces ahí también le pegamos. En el B sí hay cosas que ahí sí me siento más identificado porque hay cosas de operaciones unitarias, entonces ahí sí, por ejemplo, hay cosas de transporte también, por ejemplo, hay cosas de movimiento de fluidos, hay cosas de transferencia de masa, entonces ahí me siento más identificado un poco como ingeniero químico. Y el de necesidades humanas es una clasificación muy interesante porque, por ejemplo, ahí están las cosas de alimentos, están las cosas de medicamentos, están las cosas, por ejemplo, que tienen que ver con las tecnologías del agro, todas están ahí. Entonces, para los ingenieros agrícolas, para la gente de agronomía también, todo va a estar en necesidades humanas. Entonces, si ustedes se fijan, la patente anterior que se refiere, que tiene un dibujo muy bonito de un proceso químico muy elaborado, está clasificado dentro de necesidades humanas, no está clasificado dentro de química, ni dentro de operaciones tampoco, a pesar de que incluye procesos de molienda de la caña de azúcar y cosas de ese estilo. Él está clasificado en este paquete tecnológico en donde dijeron, esa patente se refiere a una preparación medicinal que tiene componentes basados en caña de azúcar o también tiene componentes que tienen ingredientes activos orgánicos. Ahora, esta información, ustedes dirán, pero ¿cómo no está clasificado en cosas de química o de pronto en operaciones, por ejemplo, con el tema de la molienda y tal? Bueno, esa sería una pregunta que yo, pues que ya he visto muchas patentes y he buscado muchas cosas, me haría justamente viendo esa patente, porque esa patente debería estar clasificada en más cosas. Pero bueno, está clasificada por ahí. Entonces, fíjense lo interesante que es mezclar las herramientas de búsqueda, ¿no? Tengo que mezclar lo que yo puedo encontrarme aquí, es decir, las palabras que puedo encontrar en el abstract, los nombres de las personas o de las compañías que están, así como les mostré el ejemplo para encontrar la patente del dispositivo para proteger el celular. En el título hay unas palabras diferentes, pero también va a estar esta cosa que me va a decir, oiga, ahí también puede encontrar patentes parecidas a eso que usted está tratando de buscar, ¿vale? Bueno, entonces les voy a mostrar otro videito muy corto de 1.5 minutos para hablarles de en dónde buscar patentes. Anyone can have one. Few can. This is an idea. Anyone can have one. Few can evolve one. And so rare are ideas that can beat the market and change the world, that we call them unicorns. At this point, we could drown you in doom and gloom facts, like the percentage of products that never make it to market, or the suffocating number of businesses that exist today. If we really wanted to hammer home the fear of failure, we'd tell you how many of the businesses that exist today won't even survive the next 5 years. But those stats don't matter.
Because innovation is as much about people as it is about numbers. And we're not talking about just anyone who can have an idea. We're talking about the people who have the grit and courage to take on the impossible, in the knowledge that every failure takes them one step closer to success. These inspirational people will beat the market and change the world. They are the reason we built PatSnap. PatSnap seeks out the gems contained in the world's most comprehensive register of ideas, patents. With advanced neural networks and modern data science techniques, we read, analyze, and correlate millions of documents from across the globe every day. Then we add all the information you'll need to make the right decisions, from chemical structures and clinical trials to financial reports and litigation records. Whether you're pioneering new inventions or commercializing them, you can get answers, literally, in the blink of an eye. PatSnap, using data science to find the science in data. This is an idea. Listo. Entonces, fíjense que, bueno, ese contenido está auspiciado por PatSnap, que es una base de datos que nosotros tenemos. Les voy a mostrar justamente en dónde la pueden consultar. Esta es la página de nosotros, Extensión Bogotá. Si le dan clic aquí en Transferencia Tecnológica, los manda, un momento, Transferencia Tecnológica, les muestra esta página. Y aquí en Servicio de Acceso a Ergon Innovation y Vantage Point y PatSnap, que es el enlace que les voy a poner en la reunión, ahí ustedes pueden consultar y pedir acceso, a la plataforma a través de un formulario. Lo que les decía, digamos, no necesariamente tienen que hacerlo ya. A mí me gusta mucho empezar por Google Patents, como se dieron cuenta, es muy útil porque es una información, también me muestra por aquí, por ejemplo, me muestra por acá las palabras clave, fíjense, palabras clave que ni siquiera tuve en cuenta para buscar, me muestra por aquí unas patentes similares, me muestra por aquí las citas que están en esa patente. Entonces yo para escribir ese documento cité a esta patente de Estados Unidos, cité esta patente China. Sin embargo, se los muestro porque me parece importante que conozcan que la universidad cuenta con esas herramientas y que ustedes las pueden decir, es decir, no les estoy diciendo que no la pidan, les estoy diciendo es que no la pidan todas al mismo tiempo. Pero es muy interesante que accedan a esos servicios porque la gracia de estas bases de patentes justamente es una información que les puede servir y por eso preguntaba lo de la infografía. Porque en estas bases de datos de patentes muchas veces les muestra, por ejemplo, análisis de tendencias. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, una patente muy novedosa y poner en la infografía una imagen que haga referencia a esa patente tan novedosa que está. ¿Ya? Eso, digamos, también es una herramienta chévere que hay en los buscadores de patentes y que la parte de analítica que tienen estas bases de datos que son pagas como PatSnap tienen y que pues hay otras que no tienen tanto. Aquí van a encontrar patentes de todo el mundo, China, Estados Unidos, Japón, Europa, Corea, y las patentes colombianas más viejas. ¿Por qué? Porque ¿de quién depende de que las patentes estén en esas bases de datos? De las oficinas nacionales. Entonces, la Oficina Nacional Colombiana, pues, tiene un sistema que no es tan amigable, entonces no tiene los documentos digitalizados en forma de texto, sino en forma de imagen. Entonces, no tiene, en esas bases de datos muchas veces aparecen solo los resúmenes. Si ustedes necesitan buscar bases de patentes en Colombia, se van a esta base de datos, que es la de la Superintendencia. Acá pueden buscar marcas y signos distintivos, acá pueden buscar patentes, modelos de utilidad, diseños industriales se buscan acá. ¿Listo? ¿Qué tiene de dificultad este buscador? Que solo busquen el título, ¿vale? Entonces, si ustedes llegaron al protector de teléfono, entonces les toca empezar a jugar con los sinónimos y tal, porque puede que se pierdan de cosas importantes si no utilizan las palabras adecuadas. Perdón, es que se me desconectó. Quería saber, ¿este buscador me busca también internacionalmente?
No, este buscador, digamos, cada oficina de patentes nacional tiene su propio buscador en donde usted va a encontrar las patentes solicitadas en esa oficina. Los metabuscadores como Google Patents, Lens, que ahorita les mando el enlace, PatSnap, la Oficina Europea de Patentes, esos recogen información de varias bases de datos y la procesan para que uno sí pueda encontrar información de otras geografías. Ahora, a veces uno se sorprende porque hay sectores tecnológicos, sobre todo, por ejemplo, hace poco estuvimos buscando información y me parece, por ejemplo, que el sector eléctrico acá, o sea, las patentes relacionadas con el sector eléctrico, con ingeniería eléctrica, sobre todo, hay mucha información, por ejemplo, en la base de datos de patentes de Colombia que no está igual en la de afuera. Y es un sector, digamos que aquí tiene unos desarrollos bien interesantes. Si usted se pone a buscar, por ejemplo, cosas de manufactura aditiva, inteligencia artificial, machine learning, ahí sí le toca buscar afuera, porque son desarrollos que normalmente pues afuera van mucho más adelante que acá, ¿no? Entonces también depende un poco del contexto, de la información que uno quiera buscar, en dónde buscar o no. Sin embargo, independiente de todo, yo les recomiendo empezar por Google Patents. Me parece una base de datos muy completa que tiene cosas que relativamente son muy amigables para el usuario y que pues mal que bien, pues es una base de datos muy grande y usted ahí encuentra documentos de Rusia, de China y están de una vez traducidos en inglés. Una traducción que no es del todo buena, pero que funciona como por lo menos para uno llevarse una idea más o menos de la tecnología. Se puede buscar en español, claro. Uno busca en español y le aparecen documentos españoles, mexicanos, brasileros, que no, sí, los brasileros aparecen buscando en español, que no está mal, pero pues obviamente el cúmulo de información más grande está en inglés, sobre todo porque si uno busca en inglés también le aparecen documentos españoles, mexicanos, brasileños, porque todos están traducidos al inglés. Entonces, ¿por qué buscar en patentes? ¿Cuál es la idea de buscar en patentes y por qué no me quedo solo con los artículos? Pues justamente porque, digamos, ustedes están planteando soluciones prácticas a problemas, que lo mismo, yo espero que sean técnicos, pero pues porque yo lo miro desde mi punto de vista, que soy una persona técnica, pero y no espero que todas las soluciones se paren desde lo técnico, pueden ser soluciones más desde lo cultural o desde lo social, y eso está muy bien. Pero lo que les decía también, hay patentes que resuelven problemas culturales y sociales desde lo técnico. Entonces, es una fuente de información interesante. Y en este grafiquito que lo tomamos de un taller que se hizo una compañera hace poco con la OMPI, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este grafiquito, aunque es muy didáctico, muestra que pues hay un cúmulo de información que no está en los artículos científicos y que efectivamente son soluciones que ya se están dando en el campo real a problemas reales, que se encuentran en las patentes, pero que no solo tampoco se encuentran en las patentes, también se encuentran en productos que están en uso y que no están patentados o que fueron patentados pero que ya dejaron de estar protegidos porque las patentes no duran todo el tiempo, tienen un límite de tiempo. Y también está en las patentes que no se usan, ¿sí? Porque muchas veces están protegidas en sitios donde ese problema no es un problema, ¿ya? Este grafiquito también es de la misma charla y me parece que es uno de los mensajes más importantes que quiero dejarles hoy, y es siempre busquen información cuando estén trabajando en un proyecto. ¿Por qué? Porque independientemente de la fase del proyecto en el que ustedes estén, la búsqueda de información les va a proveer algunas respuestas alternativas y les va a proveer algunas ideas. Entonces, en la primera parte quiero que se centren en el letrero azul de la izquierda, que es yo creo que donde muchos de ustedes están ahorita y es, oigan, quiero resolver este problema, pero todavía no estoy seguro cómo. Entonces voy a buscar
qué soluciones existen para mi problema técnico, y creo que así también le pusimos a esta charla. ¿Qué soluciones hay para mi problema técnico por ahí? Entonces, busquen en patentes qué otras cosas están haciendo otras personas o que ya hicieron o que ya probaron para resolver el problema que ustedes quieran resolver. Más adelante, cuando ustedes de pronto lleguen a ese problema, a resolverlo, se pueden encontrar con la pregunta que está en rojo. ¿Puedo obtener una patente para mi invención? No espero que todo el mundo en TPI llegue a una solución novedosa. Puede ser una solución que ya esté aplicada en el mercado, pero que simplemente esté descontextualizada y la estén usando en otra parte, pero ustedes de pronto le van a encontrar un uso interesante en lo que ustedes están tratando de hacer. Sin embargo, habrá gente que sí está tratando de hacer cosas como muy nuevas y quieren saber si efectivamente eso que hicieron se puede patentar. Bueno, entonces lo que van a buscar ahí va a ser otra cosa diferente. Fíjense, por ejemplo, en la curva. En la curva, en la parte de la pregunta azul, hay un cúmulo de información más grande, ¿no? Yo veo la altura de la curva como también como cantidad de información que se va a buscar. ¿Por qué? Porque soluciones para el problema técnico van a haber muchas. En cambio, si ustedes ya quieren resolver la pregunta que está en rojo, ustedes ya van a buscar cosas muy específicas, porque lo que van a hacer es probar si lo que ustedes tienen es novedoso y tiene nivel inventivo. Entonces, las cosas que van a buscar son las cosas más parecidas a lo que ustedes produjeron. Finalmente, llegarían y eso lo mismo, no espero que todo el mundo llegue allá porque pues no es el alcance del TPI ni mucho menos, pero eventualmente para la vida les puede servir. Y es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero comercializar el producto del joven alemán? ¿Puedo producir y comercializar ese producto aquí en Colombia? Entonces les voy a dar una pista. Esa patente, espero no haberla cerrado, la cerré. Bueno, esa patente está solicitada en Alemania, en Estados Unidos, y ya se pasó de los tiempos de protección, es decir, no está solicitada en ninguna otra parte. Eso quiere decir que sí, puedo producir y comercializar eso en Colombia y no voy a tener problemas con Philip Frenzel porque esa patente ya no se puede patentar acá, ¿vale? Ya no voy a tener problemas. Entonces, esa patente ha sido concedida, no ha sido concedida, pero ya no la solicitaron en Colombia, entonces aquí no va a tener problemas. Ahora, yo quiero producir eso en Estados Unidos. Bueno, eso es otro cuento, porque en Estados Unidos sí está solicitada. Entonces ahí sí me toca hablar con él para ver cómo hacemos un negocio en el cual él me deja producir y vendemos y yo le doy una parte de lo que gane a él por ser el dueño de la patente. Bueno, entonces ya terminando, les quiero dejar también unos mensajes importantes y es no traguemos entero con las patentes. ¿Qué pasa quise traer este ejemplo que es muy simbólico, es una compañía que se llama Teranos y recibió una financiación de ángeles inversionistas en los pasados 4 años por 1.1 billones de dólares, en el que ellos habían dicho que se habían inventado un método y un sistema para tomar muestras de sangre a la gente y diagnosticar muchas enfermedades. ¿Se acuerdan que yo les decía que los métodos de diagnóstico y de tratamiento no eran patentables? Bueno, ellos no querían patentar el método de tratamiento y diagnóstico. Lo que quieren patentar es este aparato que sirve para tomar unas muestras de sangre y eventualmente van a diagnosticar, pero no es un método de tratamiento. Ellos lo que quieren patentar, por ejemplo, puede ser el método en el que este aparato funciona y el aparato como tal. Bueno, resulta que recibieron toda esta inversión y el aparato no existe, ¿ya? Nunca desarrollaron lo suficiente, o más bien nunca pudieron conseguir con ese desarrollo de investigación que ese aparato consiguiera los resultados que ellos estaban prometiendo. Les tengo otro ejemplo interesante, aunque no me voy a meter en ese tema, y es Patarroyo, ¿no? Patarroyo nos prometió una vacuna contra la malaria hace tiempo, incluso está patentada, pero pues no hemos visto la vacuna como tal.
Eh, Esta patente, fíjense que tiene una A al final, es US 2016 ta, 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 A, entonces es una patente pendiente, todavía está ahí andando, ¿no? Entonces fíjense que ahí dice que es la startup, como el fraude más grande de las startups que ha pasado, pues digamos, yo creo que también por la cantidad de dinero. Sin embargo, les quiero decir que no traguen entero con los artículos tampoco, ¿vale? Fíjense que este investigador de una universidad muy prestigiosa también había falsificado los resultados de su investigación. Entonces, no se fíen de toda la información que está en los documentos. Analícenla con criterio, miren bien. Si ustedes quieren coger una patente y replicarla, por ejemplo, en su tesis, para ver si eso en verdad digamos, si en verdad hace lo que eso dice ahí, eso es digamos, una práctica muy interesante, porque de eso puede resultar, por ejemplo, que ustedes lleguen a una mejora de esa patente o pueden llegar a que, uy, esta patente realmente funciona y en Colombia no está protegida, voy a montar un negocio de eso. Eso, digamos, son ideas que se me ocurren a mí aquí pensando en toda la información que hay en esos documentos. Y también tampoco traguen entero con las noticias, ¿ya? Por ejemplo, en esta noticia dice el titular, si yo solamente me quedo con el titular, dice, al estilo Harvard la Nacional obtuvo una patente para marcar sus souvenirs. ¿Qué vimos? Que las patentes son de productos y servicios que tienen una novedad y un nivel inventivo. Si ustedes se fijan en el subtítulo, y esto es una publicación de una revista, de la revista Forbes, no es cualquier publicación chichipata. Dice, la UNAL de ahora en adelante será marca registrada para Colombia por parte de la SIC. Entonces, no hay que mezclar patentes con marcas. Fíjense que es un error que puede pasar. Eh, eh, bueno, hay otras cosas que no se pueden patentar, como por ejemplo las reglas de juego, los modelos de negocio. Entonces, hay cosas que se pueden proteger como secretos industriales. Por ejemplo, una formulación química se puede patentar, pero también se puede mantener como secreto. Un modelo de negocio se puede mantener como secreto, ese no se puede patentar. Las marcas se registran como marcas, eso no se patenta, eso no es una patente, ¿vale? Entonces, esos eran un poquito los mensajes y finalmente esto es como las reflexiones que les quiero que se lleven de esta sesión. Primero, conocer sobre patentes y el sistema de patentes es importante porque contienen información útil según los intereses y fases del proyecto. Entonces, pueden ser información para ver quién más está desarrollando soluciones que yo quiero o también puede ser para saber si lo que quiero patentar se puede patentar o no. Puedo usar patentes para dar solución a mi proyecto de TPI. Precisamente de esto se trata esta charla, de que busquen ahí también soluciones que puedan darles ideas interesantes. Puedo llevar al mercado tecnologías patentadas según el lugar y tiempo, estableciendo previamente que se encuentra en el dominio público. Entonces vuelvo al ejemplo del alemán. Eso en Colombia está en el dominio público, ¿sí? Así lo llama la OMPIA al dominio público, a una patente que no está protegida y que no se encuentra vigente. Entonces aquí, por eso dice según el lugar y tiempo, aquí en este momento, ya que pasaron los tiempos, aquí está en el dominio público y aquí la podría llevar al mercado. Finalmente, los productos escritos, dibujos, planos estarían protegidos por derecho de autor y no requieren obligatoriamente un registro, pero se pueden registrar. Digamos, si ustedes al final obtienen, por ejemplo, un diseño de un tanque y dicen, uy, esa cosa es novedosa, y hicimos unos dibujos, eso no requiere un registro, pero si ustedes lo quieren hacer, se puede registrar. Si el resultado es un prototipo o un método que se considera novedoso, entonces se pueden iniciar búsquedas para establecer requisitos de patentabilidad, ¿vale? Finalmente, este es una guía de invenciones en el dominio público, que les voy a pegar ese enlace ahí para que la consulten, es muy chévere, es una guía como de 80 páginas, pero está muy chévere porque justamente habla algunas de las cositas que vimos hoy. Y finalmente, entonces, los voy a invitar a que hagamos un pequeño quiz y resolvamos unas preguntitas. La idea no es, digamos, hay unas preguntas que están
digamos que son correctas, pero no todas, mejor dicho, no les dé miedo equivocarse, que igual la idea es que justamente vamos a charlar de las respuestas que obtengamos en este quiz, como para ir dándole cierre a esta sesión. Son 5 preguntitas corticas, no nos demoramos nada y con eso cerramos. Disculpa, Entonces, Carlos. señor, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, hombre. Disculpa, te pregunto, ¿en qué momento podríamos hacer preguntas? ¿Después del quiz? ¿Antes del quiz? Mientras se van escribiendo al quiz, haga las preguntas. Ok, listo, perfecto. Pues la primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo contrarrestar un posible robo de patente? O sea, posiblemente la diferencia sea de 1, 2, o bueno, una semana, 2 semanas. ¿Cómo uno puede sustentar o intentar evitar algún robo de patente? Bueno, digamos que normalmente las patentes protegen al que primero, mejor dicho, al que primero se arrodilla, primero se De confiesa. acuerdo, sí. Entonces, si no hay manera de que esta otra persona solicite primero, lo que hay que tratar de hacer es, pues, oponerse a que esta persona patente si uno ya cuenta con, por ejemplo, si uno ya está usando eso, por ejemplo, como en el caso de los paneleros, que es lo que ellos dicen, diga, nosotros estamos haciendo ese proceso desde hace 100 años, esta persona no puede patentar eso porque nosotros, aunque no lo tenemos publicado, ya lo estamos usando, ¿ya? Entonces, esa es una manera de oponerse. Otra manera de oponerse es diciendo, oiga, eso que él va a patentar ya existe y existe en tal documento. Entonces uno envía un artículo, envía una patente en donde más o menos está escrito eso, como para tratar de evitar que esta otra persona pueda patentar. Ok. De todas maneras, después de mirar el tiempo, o sea, independiente de eso, porque pues, lo pregunto, no sé, casos de, digamos, donde yo estoy trabajando con un socio y el Sí. socio de vivo, pues, gestiona eso antes, no hay forma de pelear, o bueno, obviamente yo me imagino que es de la parte legal, si hay un trabajo, pues por ahí se puede, pero lo contrario no se puede contrarrestar nada, o sea, hasta llegar a un punto legal. Eh, pues digamos que mm, es que no sé cómo responderle su pregunta porque, digamos, ¿cuál sería el propósito de justamente impedir que esa persona patente? ¿Que Ejemplo que no haga algo por aparte solo o algo así? Exactamente. Digamos que yo estoy trabajando con alguna persona y por alguna discusión, alguna situación, se dejaron o bueno, se dejaron a punto de aparte la sociedad y el de vivo pues la quiera registrar. Ok, doctor Cicey está por ahí para resolver esa pregunta. ¿Me la pueden repetir, por favor? Eh, Pero yo se la resumo rápido. vale, gracias. Digamos, él tiene, digamos, un socio y por alguna razón la sociedad se disuelve y el socio va y patenta en lo que ellos estaban trabajando. Entonces, que si habría una manera de impedir justamente ese proceso. Bueno, para patentar se necesita que exista la cesión de los inventores. Son requisitos. Entonces, es importante que la persona que vaya a patentar, pues efectivamente tenga las autorizaciones de los respectivos inventores. Por eso, si eventualmente él solicita esa protección, usted podría colocar una acción para que la solicitud se corrija o se aclare respecto de la titularidad que se tiene y todo lo demás, ¿sí? Entonces, ahí se podría, pero obviamente eso es dentro del proceso de protección y también mirar qué medidas administrativas se pueden tomar para que se haga la corrección respectiva. Ok. Listo, bueno, entonces ya hay 16 participantes, vamos a arrancar aquí rapidito. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Con cuáles de los siguientes desarrollos se puede aplicar una solicitud de patente? Entonces, ahí hay 4 dibujitos. Apenas terminen de contestar las 16 personas, él se cierra y podemos hablar de la respuesta.
Listo, faltan 3 nomás. Bueno, faltan 2 personas nomás. Digamos, debí haber puesto el contador más cortico. La idea es que contesten pronto para ir avanzando y ahorita al final de las preguntas de este quiz nos reunimos otra vez en las salas pequeñas para hablar con los grupos en el pedacito que queda. Dos personas faltan. Bueno, la idea es que contesten pronto para ver qué contestaron y ir mirando, pero bueno, yo les voy a ir adelantando algo ahí. Entonces, la primera imagen se refiere más o menos como a un aparato, entonces se podría ser un producto, entonces ese sí se puede solicitar una patente. El segundo más o menos se podría referir como a un proceso, incluso como un proceso químico, ese también se podría solicitar una patente. El tercero es una obra de arte, digamos con una pintura, ese está protegido por otros medios diferentes a la propiedad industrial, entonces ese no aplica para este caso. Y el último, que es un poco, digamos, esta parte de la pregunta era un poco ambigua, se refiere como a un software, pero incluso yo traté de ser como explícito poniendo ahí el código. Entonces, el software como código no se puede proteger, ¿ya? O más bien, se protege, perdón, no se puede proteger, no se puede patentar. Sí se puede proteger por derechos de autor, ¿vale? Entonces, sin embargo, si el software ejecuta una acción sobre alguna cosa, por ejemplo, si es un software que está operando este aparato, o si es un software que opera sobre unos equipos que hacen este método, entonces efectivamente eso sí se puede patentar como una solución implementada por computador, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente. ¿Puedo replicar un desarrollo patentado en mi trabajo de TPI? Fácil. Incluso ahí lo veníamos reflexionando al final. Bueno, digamos, les voy a hacer una aclaración ahí pequeñita, y es, ¿qué pasa si estoy trabajando con una empresa que va a comercializar mi desarrollo? Ah, bueno, entonces ahí la respuesta no sería de tajo sí, sería depende. Depende si esa patente está protegida en Colombia y está vigente, ¿vale? Entonces, pero en general sí, para todos ustedes en general, como el TPI se supone que es un trabajo más de investigación y de incluso poder llegar hasta de pronto un prototipo, no un producto comercial, sí pueden replicar patentes. Listo, va la siguiente. Esto dice, ¿puedo patentar mis productos de TPI? Esta está más azarosa la respuesta. Pero acuérdense, no hay respuesta, no teman escoger una pregunta, una respuesta cualquiera, porque justamente de eso se trata. Quiero de pronto entender un poco cuál es el mensaje que se quedó de la charla. Listo, ya más o menos contestaron todos. Entonces, ¿puedo patentar mis productos de TPI? La respuesta es también, depende. Claro, la mayoría de cosas, si la idea es novedosa, claro, tiene que ser novedoso para poder ser patentado. Sin embargo, la siguiente respuesta también está bien. Puedo patentarlo si es una solución a un problema técnico. La última tiene una cáscara y es la palabra solo sí,
La frase solo sí. No necesariamente solo si es un prototipo. Acuérdense que, digamos, en el caso de los métodos, pues no necesariamente se llega a un prototipo, sino solamente como, por ejemplo, un protocolo, ¿ya? Entonces, claro, si es un prototipo se puede patentar, pero no solamente solo si es un prototipo, ¿vale? Eso para que lo tengan en cuenta. Creo que, no, esta es la penúltima. Una pregunta muy rápida que dice, ¿cómo hago para saber si la solución que estoy planteando es novedosa? Listo, esperemos un par más, otro más, al menos 15. Bien. Bueno, ahorita en el grupo anterior me pasó lo mismo y es que todo el mundo quedó con el mensaje de buscar en patentes y eso está muy bien. Sin embargo, no se les olvide que la novedad se hace contra todo. Entonces también en artículos y también buscando en Google, ¿vale? Pero me parece chévere, digamos, que hayan quedado con la sensación de esa relación entre novedad y patentes. Me parece chévere porque, pues justamente, las patentes tratan es de eso, ¿no? De proteger cosas novedosas. Entonces sí, está muy bien y son el referente que más se usa. Sin embargo, no dejen de lado también buscar en artículos en Google. Listo, esta es la última para terminar rápido. Y dice, una de las respuestas está equivocada, las otras están bien, ¿vale? Todas están bien menos una. La idea es que cojan la que está mal de la pregunta, ¿cuánto dura la protección de propiedad industrial? No sé, no les dé miedo equivocarse que yo no hablé específicamente de eso hoy, entonces no hay problema. O sea, no lo dije explícitamente y justamente por eso dejé esa pregunta para lo último, porque es algo que es importante saber, pero que no es esencial, ¿vale? O sea, digamos, no es esencial para esos proyectos del TPI, quiero decir. Sí es esencial cuando uno está metiéndose en el tema de las patentes, pues porque justamente saber hasta cuándo está eso protegido, pues es muy importante. Lo que no recuerdo es acá si le doy siguiente, me muestra las respuestas, que es que por eso quería que todos contestaran. Pero bueno, ahí ya contestaron 15 personas, creo que no se va a ver la respuesta, pero yo les voy a contar. Entonces, la respuesta equivocada es la última, 20 años modelos de utilidad, ¿vale? Las otras están bien, las de invención tienen 20, las de utilidad tienen 10, no 20. Las marcas son 10 años renovables, es decir, cuando se acaba yo pago y vuelve y se activa 10 años más. Y los diseños industriales duran 10. ¿Listo? Entonces, por ahora eso era todo. La idea es que vayamos otra vez a las salas pequeñas para que en los grupos podamos hablar un poquito justamente de esas palabras clave que utilizaron, de si han hecho búsquedas. Y pues creo que eso era todo. Ya quedan 25 minuticos, entonces una charla cortita. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, respecto a lo que vos hablabas de proteger, ejemplo, o bueno, cuando se quiere hacer una protección de una receta, de en ese caso, ¿dónde puede uno registrar ese tipo de cosas? De alguna sustancia, bueno, de una sustancia química no, sino pues digamos de algún producto alimenticio, algo de ese estilo. Sí, como una formulación, digamos. Exactamente. Bueno, digamos, si uno quiere, puede mirar si eso se puede patentar. Entonces, para eso, pues habría que buscar en otros documentos a ver si eso es novedoso y tiene un nivel inventivo y todo ese cuento. Pero las formulaciones también se pueden proteger como secreto. Y cuando uno las quiere proteger como secreto, pues justamente no tiene que registrarlas, pues porque la idea es mantenerlo en secreto. Entonces, porque, digamos, hay algo importante de las patentes es que a uno le conceden derechos a cambio de que uno publique la información. Por eso, pues por eso es que está esos documentos de patentes ahí, porque se supone que yo estoy entregándole al Estado esa información para que todas las personas puedan consultar e innovar a partir de eso, y a cambio el Estado me concede unos derechos si considera que eso es novedoso y tiene nivel inventivo.
Sin embargo, en las formulaciones, pues al ser cosas que son muy precisas y que de pronto son, por ejemplo, el secreto, no sé, pues como el secreto más grande, que es el ejemplo de siempre, que es el de la Coca-Cola, para ellos ha sido mucho más estratégico guardar todo como secreto, ¿ya? Y nadie ha sido capaz de copiarlo porque justamente ellos nunca han publicado eso. Entonces lo mantienen como secreto y lo que hacen para mantenerlo como secreto es que haya muy pocas personas que lo conocen, que las personas que lo conocen pues tienen unos compromisos legales como de acuerdos de confidencialidad o cosas de ese estilo. Entonces eso es un poco, digamos, o sea, se puede patentar, pero pues a riesgo de que uno tenga que divulgar la información o se puede mantener como secreto. Ok, y manteniéndolo como secreto, digamos, el caso, digamos que, bueno, se cuidan internamente bajo unas cláusulas, digamos, de secreto y demás, pero no hay forma de protegerlo de alguna forma. O sea, dado el caso que se tenga el reporte de, bueno, se tenía esto y lo divulgaron, aparte pues del manejo interno que se tenga legal. Pues digamos que nosotros en general, o por lo menos lo que yo he podido ver, es que uno tiene documentado todo eso para poder establecer que justamente si alguien violó el secreto, pues yo tenía eso documentado y era, digamos, de mi propiedad. Pero no sé, Edwin, en ese sentido, si uno puede ejercer una acción siendo que eso era protegido como secreto y no como otra modalidad. Sí, todo lo que está protegido como secreto industrial se protege vía régimen de competencia desleal. Entonces, son otras acciones encaminadas a esa protección, pero sí tienen, pues, obviamente, esos instrumentos para garantizar esa protección. Vale, muchas gracias. Listo, entonces les voy a pasar de todas maneras por si no lo tienen en enlace ahí al chat. Ahí están los enlaces de Meets pues para que nos veamos en los grupos más pequeños. Listo, entonces pues muchas gracias por la asistencia y nos vemos en 8 días a los que no estén en mi grupo.